2005. 2005, ya, para toda la congregación de países que forman el IPIN. Vamos a aprovechar y escuchar esta charla para conocer bien qué es el IPIN, cómo funciona, las oportunidades que nos brinda y lo que va a pasar, ¿no? Los dejo con ustedes, con el ingeniero Cristóbal Maripal. Buenos días con todos. Un placer volver a estar por acá por la facultad y decir algunas cosas. Y ya nos vamos a topar con el tema del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval, ¿no? El Instituto Panamericano de Ingeniería Naval ha tenido mucho impacto en el desarrollo de la facultad, especialmente en todo lo que corresponde a desarrollo docente de la facultad. El instituto está integrado por ingenieros navales, constructores, y nace de una reunión en Argentina entre ingenieros de Brasil y de Argentina, quienes se reúnen y deciden conformar una sociedad de ingeniería naval. Y paralelo a eso convocan a un congreso en el año 1966, el 2 de julio en Río de Janeiro, con el fin pues de estimular el desarrollo marítimo de todo el continente. Entonces, países que conforman el IPIN, desde Canadá hasta Argentina, y después se agregaron Portugal y España. Entonces, la intención de este instituto sin fines de lucro es impulsar los numerosos avances que existen en el sector, promoviendo pues la investigación, la formación de profesionales especialmente altamente de calidad. ¿Desde cuándo estamos metidos en esto del IPIN? Pues desde que se fundó. Los primeros ingenieros, de acuerdo al acta de constitución, los ecuatorianos Robert Toledo, Miguel Puig y Lester Lord. Los dos primeros fueron profesores del SPOL, ¿verdad? Y entonces, desde el año 1966, repito, estamos metidos en este negocio del IPIN. ¿Quiénes conforman el Instituto Panamericano de Ingeniería Naval? Primero, los miembros nacionales, que son los colegios de profesionales. En el caso del Ecuador, el Colegio de Ingenieros Navales del Ecuador, el CINAE. Los miembros patronales, las armadas. En la representación de la Armada Nacional está pues la parte de la dirección de material del hermano. Y miembros colectivos, que son pues astilleros, instituciones educativas, compañías constructoras, etcétera, etcétera, y miembros individuales, que son pues los ingenieros navales fundamentalmente, pero también se acercan de otras profesiones que estén relacionados pues con el ámbito marítimo. ¿Por qué es importante y ha sido importante el IPIN? Primero, porque ha mantenido un dinámico programa de prácticas estudiantiles. En el año 1969, la SPOL se inscribe al IPIN como miembro colectivo. Y entonces hay que aprovechar esto para que exista un intercambio efectivo. Y así tenemos que en el año 1971 es la primera oportunidad en que los estudiantes van a hacer prácticas en astilleros brasileños, de Maguá y Verona especialmente, y vean todos ustedes, a excepción de Carlos Isurieta, que era en esa época secretario de la facultad, todos eran estudiantes. Y casi todos los que formábamos el área de ingeniería naval como estudiantes en esa época, a excepción de José Becerra y yo, porque nos fuimos becados por
por el programa Las PAO a universidades norteamericanas. En 1974, otro poco de estudiantes van a los astilleros de Bagua y Berolme. En esa época, Eduardo Luna, Luis Chan, Santiago Rofrío y William Tulcán. En este grupo hay que mencionar que hasta aquí todos llegaron al futuro a integrarse como profesores de la ESPOL. Y lo interesante de este primer grupo fue que usaron lo que había antes el correo aéreo brasilero, un avión muy pequeño que iba parando como bus lechero, decían, y el pasaje lo hacía pues factible aquí en el Ecuador la embajada brasilera, y en cambio el de retorno era la embajada de Ecuador. Entonces se pusieron de acuerdo, pues sí, se tuvo la facilidad de ese transporte que duraba más o menos a llegar a Huacho un día, ¿no? Más o menos, porque iba parando. Los otros ya comenzaron a ser financiados por la ESPOL. No solamente los de ingeniería naval, sino también los de oceanografía. Tienen ustedes ahí los nombres de Francisco Medina, Edgar Arellano, Jorge Lacera y Jorge Calderón, que eran todos los que estudiaban oceanografía en esa época. Entonces, el 100% de estudiantes de oceanografía se fueron al Instituto Oceanográfico de la Armada. Y esto fue pagado indudablemente por la Marina, ¿no?, del Ecuador. ¿Qué más tenemos? En 1975 tenemos otro grupo que se va a Bagua y Berolme. Algunos de ustedes han de conocer a estos profesionales: Kleber, Rino, Edgar, todos ellos. En 1975 se inscribe Yastinabe como miembro del IPIN. 77, 1930, Jorge Faitón, todos lo conocen, creo, Francisco Ortega y Rafael Plaza. Rafael Plaza me dijo que venía y que nos traía cocada, está de gerente de portuaria, pero no lo veo. El hijo está de profesor, ¿no?, de aquí, creo. Está haciendo el doctorado, qué bien. El 79, pues ahí tiene, ustedes aparecen Johnny Domínguez, que ustedes lo han de conocer, Pancho C. José Mendieta. Ellos fueron a la ciudad de Bagua. En 1981, María Elena Miño y Mercedes Saldaña. María Elena Miño era la primera mujer que estudiaba ingeniería naval en Bagua. Y en 1982 ya se inscribe en la Dirección General de la Armada como miembro patronal del IPI. Bueno, vamos a 1983. Asimismo, van estudiantes a hacer prácticas en astilleros de NAV en Brasil. Soy la Valencia, Marcel, Pepe Álvarez. En 1983, otro grupo de estudiantes de oceanografía, algunos de ellos ustedes los tienen aquí como profesores: a José Luis Santos, María Pilar Cortejo, Franklin Ormaza. Ellos fueron pues otra vez al Instituto Oceanográfico de São Paulo. En 1984, Johnny Domínguez va al astillero de la Marina norteamericana, Norfolk. En 1986, Armando Carrillo, que anda por aquí, Franklin Chávez, Milton Garófalo, Enrique Alcibar, Johnny Domínguez, en Bagua, McLaren y Raza. Me había olvidado de contarles que el segundo grupo, que fue, fue el grupo de Jorge Faitón, se fueron por carro hasta Brasil. Duraron, creo, una semana. Una semana, ¿no? Sí. Un viaje interesantísimo. Claro, en esa época uno joven podía aguantar un viaje como eso. Fueron atravesando Perú, Bolivia, y hasta que por fin llegaron a Brasil. Así fue. Así fue, ¿no? Viajamos en tren, cruzamos el Titicaca en lancha, en bus y después en avión. Como ven ustedes, además de ir al todos los medios de transporte los usamos. Ahí está, una experiencia extraordinaria. Bueno, ya estábamos en el 86 con Armando, Franklin,
Enrique Alcíbar y Johnny Domínguez otra vez, que fue a Astillero. En 1988, Laura Quinde. En 1923 comienza a aparecer el nombre de Patrick Townsend, que se fueron a Venezuela. Carlos García Cagua, Marcos Avilés. Supongo que Patrick Townsend les ha de haber contado sus experiencias en esas prácticas, ¿verdad? Como Patrick se quedó impresionado por la secretaria de Dianca, regresó el siguiente año, en 1994, allá. No, es una broma, ¿no? Es una broma, ¿verdad? ¿Ah, verdad? Me amenazaron que regrese aquí. En 2003, Roberto Morante y Luis Pote, en Trasnave de Brasil, no Trasnave de Ecuador. Y Luis Pote en el registro brasilero de acreditación, ¿no? 2005, Diego Sasosta, Clemente, El Deporte, Marcelo Cali, también. En 2007, Rosa, Carlos Armando Hidalgo, Jordi Chávez. En 2004, Diana, Néstor Cristian Menéndez en el Astillero de Panamá. Ahí adoptaron al gerente de Panamá como ecuatoriano. En el Congreso, la delegación ecuatoriana, además de ellos, estaba el gerente de Panamá con ellos. Pero no solo era que nuestros estudiantes vayan, también vinieron extranjeros. Yo me recuerdo que Astilleros Maridoya vino una primera chica, Danubia de Freitas, y después otra estudiante brasileña, una estudiante venezolana, y ya la memoria no me acuerdo más, pero creo que llegaron otros más, a Astilleros Maridoya especialmente. Lo otro interesante de las acciones de el IPIN son las becas de posgrado. Y en estas becas de posgrado menciono yo en la Universidad Federal de Río de Janeiro a Miguel Puig, Marco Velarde, Washington Martínez, Raúl Cuello, Santiago Refrío, Armando Flores, Leonardo Castillo, que obtuvieron sus títulos de maestría en la Universidad de Miami. Johnny Domínguez y Patrick Townsend hicieron cursos especiales ahí en esa universidad. En la Universidad de San Pablo han estudiado Rubén Paredes, que hizo su maestría en 2008, luego pues hizo su doctorado y de ahí fue a hacer cursos de posgrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Diego Zarzosa hizo su maestría allá y también obtuvo su doctorado y actualmente está de profesor en la Universidad de San Paulo. Rubén Paredes está de profesor aquí, por aquí estaba, se me fue. ¿Quién más? Los que obtuvieron doctorado fue Marcelo Paredes, quien también hizo estudios postdoctorales en MIT y ahora está de profesor en la Universidad de Texas en Austin. Washington Martínez regresó y obtuvo su doctorado en el 2009 en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Vean ustedes cuán importante es el impacto de la formación de docentes para la Facultad de Ingeniería Marítima. Resumen de lo que hemos dicho: pasantías de Ingeniería Naval 48, en Oceanografía 9, becas de maestría 10 y becas doctorales 3. Eso es lo que mi cabeza recuerda. Seguro que me estoy olvidando de algunos nombres y de algunas otras cosas que de estudios auspiciados por el IPI. Simposio, o sea, cursos cortos, cursos de temas muy específicos que desarrollamos aquí en la facultad.
pues desarrollamos un simposio en educación e ingeniería naval. Congregamos a todos los profesores, a los decanos de las carreras de ingeniería naval del continente. Hicimos el simposio y comparamos con planes de estudio y todo ese tipo de cosas que se dan en ese tipo de eventos. Un seminario para estudiar las estructuras navales, sobre maquinaria, sobre contaminación marítima, sobre reparaciones navales, que era muy importante para nosotros. El primer simposio sobre la industria atunera también en 2002. Aquí se me está olvidando un seminario que se hizo en Galápagos. Y ahorita me estoy acordando, ¿no? Pero ya voy a apuntar en mis notas que me he olvidado de eso. También hubo el simposio de mantenimiento y reparación naval en colaboración con Astillero Maridueña. Ese fue en el 2005. Por ahí en una parte lo mencioné. No, no está ahí. No está. Que es de mantenimiento y reparación naval. En julio del 2001. No, en el 2005. 2005, ya me olvido. Gracias por hacerme acuerdo. Publicaciones, bastantes publicaciones, y las que hicimos nosotros auspiciados por la facultad, ¿no? El primer glosario de términos navales, para ver la equivalencia de estos términos en los 3 idiomas oficiales del IPIN. Si usted es miembro del IPIN, se supone que debe hablar inglés, portugués y español. Son los 3 lenguajes oficiales. Este especie de diccionario marítimo también tuve la colaboración de estudiantes del programa de computación, y se hizo un programa para, si uno quería inmediatamente saber el equivalente de un término en inglés o en portugués, simplemente poníamos el título, el nombre en español, y él se encargaba de darnos la traducción. Un avance de esa época de lo que era la inteligencia artificial, ¿no? Un pequeño ejemplo. Otra publicación en el 2003, el que dio el doctor Adamil de Sousa, puertos en la interfase en el transporte multimodal. En esa época, claro, no había tanto uso de la computación, y nos pidieron hacer una impresión de lo que le llamaban ellos las tablas, para saber, pues, las características de las diferentes partes de una estructura naval, ¿verdad? Y entonces veíamos si era una viga T, una viga I, lo que sea, y todas las propiedades que había, pues, ¿no? Todas estas publicaciones las cubrió la SPOL. Cuando digo SPOL quiero decir Facultad de Ingeniería Marítima, particularmente Pueblo, y ya viendo la parte de desarrollo, que ya no se editaba mucho en parte escrita, si ya en esa época era en CD, se hizo la publicación del curso de soldadura que dictó Alonso en un CD. En el 2009 también se dictó un curso intensivo sobre circuitos oleohidráulicos, especialmente para buques pesqueros, que lo dio César Legrand de Perú. También, pues, se han dictado cursos sobre seguridad marítima en astillero, que lo dictó el doctor José Ángel Fraguela de la Universidad de La Coruña. Y vean ustedes que cuando viene José Luis Fraguela, comienza una relación muy directa con la Universidad de La Coruña, y ahí creo que han sacado 1 o 2 profesores de aquí el doctorado. Lo más importante, ¿no? ¿Qué pasó? Me fui muy rápido. Son los congresos panamericanos de ingeniería naval, en donde se convoca a todos los especialistas
continente pueda presentar artículos técnicos, ponencias y da pues lugar también a el intercambio entre estudiantes y profesionales del área. Temas principales que se tratan en estos congresos: la educación, desde luego, la construcción, la reparación, el transporte marítimo o fluvial, las instalaciones portuarias, y después pues siempre hay un área o una sesión sobre ver cómo podemos cooperar entre nuestros países. ¿Dónde se realizan estos congresos? En el país cuya presidencia, que es pro tempore, la tiene pues en algún país del IPIN. Esa presidencia dura 2 años. Y entonces vamos a ver cuándo nos tocó a nosotros. En 1983 nos toca a nosotros organizar el Congreso Panamericano de Ingeniería Naval. Este congreso, la presidencia se la recibió en Washington, en Estados Unidos, y en 1985 pues tenemos que desarrollar el COPI naval. ¿Cómo se financia esto? Bueno, no dicen las inscripciones, no, pero como queremos siempre, los ecuatorianos somos muy orgullosos de lo que hacemos. Para poder financiar esto se hizo la primera exposición marítima, a la que se le llamó Expo Naval, y en base a eso financiamos el congreso, principalmente porque como era un contraalmirante Guillermo Dueñas y había industrias porque le vendían cosas a la marina, pues ok, ahora que póngannos un stand y presenten sus productos en el sector de marina de guerra. Este congreso nos dio recursos para fundar una fundación que llamamos Fundación para el Estudio de Ingeniería Marítima, que sirvieron fondos para enviar a muchos estudiantes a hacer sus prácticas, ¿verdad? Ahí tenemos algunas caras que esta es María Elena Miño, como decía, la primera ingeniera naval, o la segunda, no me acuerdo si fue Carmen. Alexandra fue primero. Alexandra fue primero. Bueno, pero María Elena fue la primera que entró a estudiar ingeniería naval. No sé cuántos años estudió, pero estudió. Aquí tenemos otros gráficos. Claro, invitamos a los profesores, porque ustedes, algunos habrán conocido al ingeniero Valle de química. Ahí está con esos bigotes que siempre caracterizaron. Y ahí, pues, un factor fundamental fue el ingeniero Diego Mantilla, con el comité organizador. También, pues, el capitán Iván Arias, cuyo hijo, pues, ahora es ingeniero naval, ¿no? En el 2003, en el congreso celebrado en Cuba, en cambio a mí me tocó la suerte de ser elegido presidente del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval, ¿no? Y entonces, con esa responsabilidad, pues, a organizar el 19º Congreso. También hicimos una exposición, una feria, llamemos así, en la que se exponía, pues, cosas, industria naval ecuatoriana, y lo fundamental, que yo siempre resalto, es que ya en esta exposición muchos de los estudiantes de ingeniería naval que fueron en esa época, que se habían graduado, ya tenían sus compañías. Ya se había promovido el espíritu empresarial entre nuestros estudiantes, y entonces en el primer congreso esos estudiantes hasta cargaban maletas. Ahora eran los que presentaban con orgullo sus stands y demostrando así el impulso que la ingeniería marítima tenía en el país. Miércoles, esto es por depender de la tecnología. Entonces, ¿cómo fue que desarrollamos esto? Bueno, hicimos muchas cosas para obtener recursos, porque estos congresos cuestan, ¿no? Y entonces, primero que desarrollé fue un lema:
0 fallas. Y dicen, ay, que no se note. Entonces, la gente de la Marina que colaboró con nosotros era, por ejemplo, vamos a ver en el área de transporte, Marco Bastidas para todo lo que es la Marina, y para la parte civil, Alejandro Chanabá. ¿Verdad que había 0 fallas? A cada rato, ¿no? Pero que no se notaba. ¿Verdad? Experiencia de Alejandro tratando de hacer cumplir los horarios de transporte de la gente en la votación, no por el lado nuestro, sino por el lado de la Marina, que era tremendamente difícil. Nos apoyamos en el comité de damas del SINAVE y también en los estudiantes y profesores de la Escuela de Turismo que pertenecía a la facultad. Logística y atención, pues ahí hay que mencionar a Eduardo Vega, Marco Miller, Marco Bastidas y Bagarias, que nos ayudaron extraordinariamente. ¿Qué más podemos hablar de este congreso? Cena de clausura. En la cena de clausura, pues la responsabilidad se la dimos a Raúl Coello y a Bolívar Abacá. La noche latinoamericana y folclórica, Carla Ricaurte, Patricia Galarza, Patricia está por aquí, por allá está, entre otros, ¿no? Hay que me he olvidado de nuestro amigo Rosalino Quintero, Marina Expo es un grupo en que se destacaron por colaborar a Teresa Mesa y la seguridad, pues, para que nadie nos robe nada a través de la Armada Nacional. Colaboradores destacados, bueno, la organización general, Bolívar Vaca Roco, era presidente del IPIN del Ecuador en esa época, después Paul, Eduardo Cervantes, que era el decano, Guacho Martínez, el Colegio de Ingenieros Navales, pues, las damas voluntarias, el Paul, y Litur, la coordinación logística y audiovisual, después especialmente con Marta Zavala en la parte de cobranzas, distribución de dineros, y pagos y todas esas cosas, ¿no? Aquí las serie de fotos que muestran lo que decíamos, ¿no? La gran asistencia al Congreso, los diferentes actos, tanto sociales como de la exposición marítima. Aquí que se pueden ver, lo pueden ver al decano, pues, Eduardo Cervantes en esa época. Acá están, pues, profesores. Este era un representante de la Organización Marítima Internacional. Este fue el grupo que nos dieron un almuerzo en Astinave, y ahí fue tomada esta foto. Con mucho gusto y mucha alegría para nosotros fue la participación de los estudiantes de la Escuela de Turismo. Ellos tenían y siguen teniendo el SPOL, un grupo de música de rondalla, y después de la participación de ellos en la noche folclórica, todo el mundo nos pedía discos de la rondalla. Tuvimos que organizar después un estudio para que ellos hagan grabaciones, y no solamente que hubo, sino que creo que hay 5 o 6 discos de la rondalla del SPOL. Esa es famosa del pueblo. ¿Qué más? El ballet folclórico, ¿verdad? Que lo dirigió Patricia. En esa época Gonzalo Freire, después tomó Patricia Garza. Ahí en la noche fue, pues, el total entusiasmo de los visitantes. Fundamental en toda organización es una persona que la ame, y una de ellas no sigue viviendo todavía, el doctor Romín Ribeiro. Todos los que fueron a prácticas lo denominaban Papá Ribeiro. ¿Por qué? Porque hasta plata les daba. No les llegaba la plata de acá, y él sacaba de su bolsillo y les prestaba. No sé si le habrán pagado, ¿no?
pero respetado. Y para todos se... ¿Ah? Debe todavía Jorge. Entonces, en señal de ese agradecimiento por la contribución a las prácticas, a las becas y todo, la escuela le hizo un reconocimiento institucional. Y el Colegio de Ingenieros Navales lo nombró miembro honorario del Congreso. Entonces, la gratitud a esa persona pues tan carismática que era el doctor Romil Ribeiro. Bueno, siempre hay que ponerse legalistas y dijimos, bueno, hay que hacer un capítulo de Ecuador, así como tenemos, creo que todavía hay, aquí en la facultad, la sección del SNEI, ¿verdad? O SNAME, como ustedes quieran decir. También por nosotros dijimos, ¿por qué no tenemos algo parecido aquí en la facultad? Entonces dijimos, bueno, no, primero hagamos uno general que se llame IPIN Capítulo Ecuador. En el 2001 hacemos la constitución de este capítulo y con los estatutos en 2002. También esto se genera porque cambia la forma de aportes al IPIN, en que ya los miembros individuales no pagan, porque era muy difícil conseguir dólares para el pago de la membresía. Entonces solamente instituciones pagan la membresía al IPIN. El IPIN Capítulo Ecuador pues también está basado en una presidencia rotativa que se da pues por la Marina Nacional, la SPON y el Colegio de Ingenieros Navales. Es importante porque ahora la responsabilidad es del SPON, de todos nosotros, es tener la responsabilidad del IPIN Capítulo. Y se renueva pues cada 2 años. Siempre hay que reconocer a quienes han colaborado en este andar del IPIN en Ecuador. Astinave, Astilleros Maridueñas, indudablemente nuestra institución, la ESPOL, que sin la ESPOL pues no existiera esto, y NACSER, Pintura Hempel, Ocolimpo, Fundespol, Setinaxa, Doxesa, Slen, y así, un poco de compañías, las casas clasificadoras, pues, también nos han apoyado mucho, y como yo decía, fundamentalmente porque muchas de estas compañías han sido fundadas, creadas por quienes han estudiado en esta facultad. Es decir, nosotros mismos impulsamos el desarrollo de la ingeniería marítima. Pero como todo sucede en el Ecuador, cuando no éramos legales hacíamos bastante. Una vez que nos hicimos legales, como que nos olvidamos un poco de ese empuje que teníamos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el reto ahora? Va a haber el Congreso Panamericano de Ingeniería Naval número 29 en el 2025. Esto se va a desarrollar en Lima. Y en Lima nos van a dar la presidencia del Ecuador. Entonces es un reto de aceptar eso. Los organizadores aquí en Perú, la Universidad Nacional de Ingeniería, donde se da la carrera de Ingeniería Naval, hay un instituto tecnológico que yo no conozco, pero eso es tanto el Colegio de Ingenieros del Ecuador, peruanos, como la universidad. Conozco, he visitado CIMA, y como ven, pues la Marina de Guerra apoya también al desarrollo del Congreso. Y desde luego, pues es bajo el esquema del PIN. Así que tenemos que organizarnos, si es que aceptamos, como debería ser moralmente, organizar ese 20º Congreso. Yo creo que hasta ahí está mi conferencia para haberles dicho y haber expresado por qué era importante o qué es importante para la facultad. Entonces, volver a tener esa participación de prácticas internacionales para los estudiantes.
y la primera oportunidad que tiene es ir a Lima, los estudiantes, al Congreso Panamericano de Ingeniería Naval. Como anécdota de esto, mi primer congreso que asistí, al primer Congreso Panamericano que asistí, se desarrollaba en Lima. Y los estudiantes fueron, había un bus que tomaron desde aquí a Lima, que viajaron 24 horas y allá pues se alojaron en algunos lugares y participaron activamente en el Congreso Panamericano de Ingeniería Naval. Pueden hacer lo mismo, ahora es más fácil porque me cuentan que hay un vuelo de Tumbes a Lima que vale ida y vuelta como $100, algo así, muy barato. Entonces ahí tienen que hacer pues, algún tipo de rifa, comidas, o lo que sea, o pedirle al papá, o pedirle al enamorado que les pague el pasaje, pero algo hay que hacer para ir allá al Congreso. Es muy importante por el tipo de relaciones, tanto estudiantiles como comerciales, que pues, algunos podrían hacer allí en esta oportunidad del Congreso de Ingeniería Naval. Ya sé que tanto Johnny Domínguez como Nadia Mendieta ya han mandado ponencias y están aprobadas para presentación en el Congreso. Así que hay la participación nuestra, que la parte científica, que esa es otra cosa, ¿no? ¿Cómo demostramos que estamos avanzando en el campo de la ingeniería naval? Entonces ellos ya les han aceptado, no sé si alguien más ha enviado papers. Y ahí, no sé si habrá esta vez competencias estudiantiles. Hasta el último congreso, no, el congreso de Cuba no hubo, pero en los otros congresos siempre había un congreso paralelo, un concurso estudiantil sobre algún tema, y entonces se participaba enviando pues los trabajos que se hacían. Entonces, es ahí un reto que vamos a tener, digo vamos porque siempre me meto, aunque ya estoy jubilado, me meto en estas cosas para ver si organizamos el próximo congreso, ¿no? Bien, niños, preguntas, ahora sí, todas las preguntas que quieran. No teman, sí, pues hablen. No sean como los estudiantes de Paul que no hablan, ¿no? Yo sí. Con gusto. Cristóbal, en la reseña que tenía de las personas que en el pasado han ido a Brasil, creo que se estancó por allí. ¿Qué ha pasado para que se haya estancado eso? No soy decano. Cuidado, no está Alejandro por aquí. No sé. Yo creo que tienen otras oportunidades. Me contaba Patrick que hay mucha relación con NIRSA. Entonces los estudiantes van, parece, hacen mucha práctica en NIRSA. Y además, no sé, no quiero opinar sobre eso porque ya no estoy aquí. Pues Alejandro quizás sea el que mejor nos conteste eso, ¿no? ¿Quién? ¿Quién puede contestar a la pregunta? Pues, puede ser que también la parte económica, ¿no? Los muchachos no quieren gastarse. Pero siempre es bueno ir a Río de Janeiro, ¿no? ¿No? Yo no sé si los que fueron a Río de Janeiro hicieron prácticas realmente, o andaban era divirtiéndose en carnaval, ¿no? No, sí que sí. Ah, en Niterói, ¿no? Pero después los artilleros en Brasil ya dejaron de dar las prácticas porque tuvieron una crisis en la construcción naval. Entonces ya era difícil para poder solventar a los practicantes. En esta época tuvimos suerte porque fuimos allá y dieron todo prácticamente. Pero después, con esa crisis que hubo, dejaron inclusive algunos años de construir. Bueno, supongo que nadie quiere ir a Venezuela, hay que tener oportunidades, ¿no? Y a Panamá, no sé, Panamá, podrían ir a Perú, ¿no? Bueno, Patria Madre es el que sabe, el responsable No, ahora. lo que pasa es que sí
hay oportunidades en diferentes astilleros y diferentes actividades. Hay gente que se está yendo a hacer intercambios, hay otros que han salido a visitas a industrias. Lo que ocurre es que ahora hay una burocracia, digamos así, un poco engorrosa y lamentablemente muchos estudiantes le huyen al trámite. O sea, uno tiene siempre que prepararse, es decir, por ejemplo, estamos ahora junio, yo me quiero ir en las vacaciones de marzo a tal parte, ¿sí me explico? Entonces empieza la gente a hacer el trámite, a pedir las cartas, a pedir los requisitos, ir reuniendo y logra alguna cosa, ¿no? Y se logra, porque por ejemplo tenemos ahora un grupo de estudiantes que se va a Croacia, ¿no? No sé, me parece exótico, pero se van a Croacia. ¿Ya? Y hay otros que se han ido a España y la gente se mueve, ¿no? Pero tiene que hacer el trámite, ¿no? Todo tiene un trámite. Y siempre pide un aval y para eso está el Instituto Panamericano de Ingeniería Naval, donde puede ser el nexo para establecer relaciones a donde uno quiere ir. A veces uno piensa hacer pasantías en un astillero, el más grande del mundo, como se dice, si fuera en Brasil. Pero no es necesario porque uno puede conseguir a través de pasantías en industrias o empresas que brindan servicios en el área naval y resulta que eso tiene más relación con buques y cosas que el mismo astillero, ¿sí me explico? Y la gente desarrolla mejores actividades, pero hay que vencer ese tedio y planificarse y iniciar el trámite con tiempo, ¿no? Eso es lo que yo he visto. Pero sí se va la gente, se va bastante. La influencia del IPIN llegó a, en el caso de los oceanógrafos, fue tal que en nuestra época, el primero que nos fuimos, 4, Jorge de la Sierra, Calderón, Arellano y Habla, tuvimos el apoyo inclusive del INOCAT. O sea, Ustedes trabajaban allá. nosotros trabajábamos allá, entonces fue una doble beca, podríamos decir. Nosotros nunca le presentamos a los hijos de ellos. Teníamos plata. Nosotros tampoco, pero no le pagamos. No le debíamos, nunca le quedamos debiendo con paitón, vaca. Pero Jorge le va a pagar. En todo caso, la cuestión es que si ustedes trabajan en otras instituciones relacionadas, ya, o sea, podrían estar siguiendo 4 sitios, y pueden seguir tranquilamente. Ya no en el avión ese de Cannes, me acuerdo que era de la Segunda Guerra Mundial, y para regreso de Brasil desde Río a Manaus, de Manaus a Quito tuvimos que embarcarnos al vuelo para más o menos decirle cómo era el avión ese, era bastante bien. Pero interesante experiencia. Patricia, te vi por allá, ¿puedes comentarnos algo de la participación de tu grupo en el Congreso Naval? Buenos días con todos. Bueno, sí fue muy interesante y emocionante porque representamos la cultura de nuestro país. Y en esos congresos siempre van participantes de otros países. Entonces conocer parte de nuestra identidad cultural para ellos fue maravilloso presentar un extracto y poder también compartir esas vivencias que ellos han tenido en los otros congresos, porque en cada congreso, muy aparte de la parte teórica investigativa que hay, también es relevante y presentar alguna cultura de su país. También nos quedan 10 minutos de permiso de auditorio. Por ejemplo, con el IPIN, hicimos las relaciones para enviar a Walter Sánchez a la Universidad Federal de Río de Janeiro, que está haciendo su maestría. Entonces, como gestión del IPIN, primero fue la relación con los profesores para que consiga tutor, consiga lo que va a hacer, ¿sí me explico? Y ya después él va a tener que hacer la inscripción normal como cualquier estudiante que se le inscribe en un posgrado, ¿no? Pero ya es diferente porque él ya ni siquiera ha pisado la universidad y ya conoce a los profesores, ¿sí me explico?
yo sí los invito a participar del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval porque es un mundo de relaciones profesionales y como todas las cosas depende del interés de cada uno. Nada les va a caer del cielo. Si del cielo te caen limones, aprenden a hacer limonada. Entonces, tienen que esforzarse en las diferentes ferias. Por ejemplo, a muchos se los invitó a la Expopesca, no fue ninguno. Entonces eso no es forma de, y ahí sí los estoy revelando, no es forma de salir a la vida profesional siendo un completo desconocido. ¿Sí me explico? Este es el momento que ustedes tienen que ver todas estas organizaciones y participar para poder desarrollar bien su profesión, ¿no? Hoy es una buena oportunidad para comparar culturas. Es importante. Con gusto. ¿Usted tiene un convenio con revistas indexadas en cuanto a la presentación de los trabajos? El IPIN, no sé si mantenga todavía, porque no he recibido lo que se llamaba el IPIN Journal. Es una publicación periódica que mandaba artículos. Ahora con esta modalidad de que hay que presentar artículos válidos para ascensos de categoría docente, que estén catalogadas en revistas indexadas. En cada congreso panamericano, todas las ponencias van a una publicación general que tiene su propio ISBN y es administrado por la Elsevier, la que tiene esos famosos registros indexados que hemos publicado casi, que estén los artículos en publicaciones indexadas. O sea que ese esfuerzo se hace, se ha hecho y está prometiendo que igual se hace. Porque, por ejemplo, si quieren tener ustedes de acuerdo a lo que me ha explicado Patrick, el apoyo de la SPOL, lo que le obligan es que ese artículo que usted está escribiendo, poniendo, salga después publicado en una revista indexada, porque se le da prestigio, le da categoría a la institución, porque uno de los parámetros para medir la calidad de enseñanza de una universidad es el número de publicaciones indexadas que tiene, y en eso la facultad creo que sí tiene un buen registro, la facultad, no sé las otras facultades, ¿no? Por lo menos siempre ha sido que nosotros hemos mantenido eso. ¿Qué más? ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para inscribirse, para poder asistir al congreso? Marta, ya está. Ahí ella creo que trajo un formato. Sí, tenemos un formato donde ustedes nos dejan sus datos. Al final de la conferencia le hacemos llegar el enlace para que ustedes nos ayuden con sus datos y cualquier pregunta que tengan, pues la vamos a analizar a través de ese medio. Sí, hemos estado un poquito desorganizados en cuanto a IPIN Ecuador porque el secretario, que es Iván Arias, lo mandaron a Chile por 6 meses, ¿no? Y se demoró reparando o adaptando un remolcador que habían donado por 1 año, ¿no? Ese ya regresó. Y el tesorero, Dalton Núñez, que era de la Armada porque le tocaba a la Armada asumir la presidencia, lo mandaron a Corea. No sé si habrá regresado. No ha regresado. Bueno, pero a los estudiantes creo que es gratis, ¿no? La inscripción. Entonces, mantienen, pues, reciben algo de publicaciones, noticias y todas estas cosas, ¿no? Así que no tengan miedo, inscríbanse. Que Marta se ha hecho un formulario para... Marta, ella era directora administrativa de Fundespol, la fundación que administraba el campo de la Peña, y le tocó a ella ser directora financiera de IPIN Ecuador en la época que yo presidí. Por eso ella también se contagió de ese espíritu IPINista, llamemos así. Así que, por lo menos, ahí dejan su correo electrónico y ahí le llegan muchas cosas, por lo menos que yo mando, ¿no? ¿Qué más? Díganme. Perdón, entonces con la señora Marta es para el registro de IPIN. Sí. Y otra segunda pregunta. Usted habló con respecto al apoyo
para hacer publicaciones indexadas, ¿verdad? Hay cuartiles para hacer estas publicaciones. Por ejemplo, Cuartil 1, para publicar en Cuartiles 1, revista Cuartil 1, son más o menos más de $1.000. Y a veces las instituciones públicas, o si somos investigadores, digamos, freelancer, necesitamos ese apoyo. ¿Se puede hacer a través del IPIN esa ayuda? No creo, pero quien puede darle esa información muy buena es Johnny Domínguez. El profesor Johnny Domínguez, él publica mucho y sabrá más que Patrick, ¿no? Patrick, ¿tienes que pagar el esfuerzo de la publicación? ¿No? Sí, después pagan las publicaciones que hay que pagar. Ahí tienes una experiencia propia. En mi época no cobraban las revistas indexadas, ¿no? O sea, lo que hacía para leer era el conocimiento. Ahora, si tienes plata, publica cualquier cosa. Bueno, muchos de los trabajos que implantamos nosotros fue la presentación en la materia de diseño naval 1 y 2, cuando yo era profesor. Hacíamos una especie de congreso con los estudiantes y presentaban sus trabajos, ¿no? Lo mismo hacía el doctor Marín. Entonces muchos de esos trabajos después se presentaban en los congresos, ¿no? O sea, lo que decíamos que intentábamos que valiera la pena presentarnos. Entonces los estudiantes sentían porque estaban colaborando también en el desarrollo institucional, en la acreditación del ESPOL. Entonces eso es importante. Yo creo que sería conveniente que en este Congreso de Lima viaje el decano, ¿cierto? Y de esa manera tratar de conseguir algunas prácticas, porque ahorita Perú está desarrollando de manera violenta lo que es la construcción naval. Tienen muchos astilleros que lo están haciendo. Sería factible, por ejemplo, conseguir, no para todos los estudiantes, hay que hacer una selección, pero yo creo que sí se puede hacer un convenio de alguna manera, conseguir las prácticas para los estudiantes de los astilleros de Perú, que inclusive está cerca, ¿no? Yo creo que ni mucha burocracia tendría que ser. Recuerda que nosotros pensamos de otra forma a lo que dice Patrick, que hay mucha burocracia, ¿no? Así que creo que le entendí a Patrick. Pero si la escuela le puede dar una ayuda pequeña o alguna cosa, los estudiantes también pueden hacer esfuerzo. Y además está cerca. No hay problema de transporte ni nada de eso. Sería una buena ocasión. Bueno, es cuestión de que se motiven. Disculpe, creo que hay más allá de eso respecto de lo que dice Bolívar. Hace poco yo vi que había un requerimiento de mano de obra y obra de ingenieros navales en Perú. Sí, justamente hasta el mismo, no solamente en astilleros, sino también el puerto de Chancay había lanzado una publicación al respecto. Es fácil de revisarla en internet. Lo que vieron fue que se habían ido, que van los ingenieros a Malta, ¿no? Los ingenieros navales de aquí. Y van a trabajar allá en el astillero. No Malta, por si acaso. Malta. Malta. Oye, muchas oportunidades. Cotecmal, el astillero de Colombia, se desarrolló con los ingenieros navales nuestros. Hay mucha oportunidad. Y entonces vean ustedes que voluntad se necesita mucha y decisión. Decidimos y vamos. Ya son las 11, ya está aquí. De todas maneras, ahí he preparado un café, no sé qué cosas más. De ahí conversamos más si alguien tiene más inquietudes. Y hasta eso se inscriben con Marta, que tiene el formulario. Lo importante ahí es que dejen el correo electrónico, que supongo que todos deben tener después de esto. Vamos a tomar café entonces.